Hola, buenas noches. Noche de domingo, primer o último programa de la semana, como quieran pensarlo. Técnicamente ya estamos a lunes. Hoy un día muy intenso, vamos a decirlo así de claro. Y tenemos hasta 7 temas para hablar. Vamos a empezar a hablar, con los titulares, pero antes vamos a hacer un pequeño inciso, felicitar obviamente a la selección de baloncesto, que hemos visto la final hace unos minutos, con otro campeonato de Europa. Sabemos que esto no es un programa de deportes, pero bueno, a algunos nos gusta y felicitamos en semifinales. Si nos equivocamos en cuartos, en octavos, pues también toca felicitar hoy la victoria a este equipo que ha trabajado como un equipo, tema importante. Vamos a hablar hoy de diversos temas. Vamos a empezar hablando de Sánchez, con eso que hemos denominado el corre, corre. Parece que a ningún lado. Quien tenga más mentalidad de los años 80 o conozca música de los años 80, una canción de Talking Heads que era Run, Run to Nowhere, pues parece que es lo que hace Sánchez. Ha decidido empezar a correr y vamos a explicar hacia dónde y por qué lo hace. Luego nos iremos a hablar un poco de el indulto a Griñán, que no se olvida, ese manifiesto con 4.000 firmas que comentaremos. Luego nos iremos a la manifestación de hoy en Barcelona. Por cierto, agradecer a todo el mundo que nos ha saludado, Carlota, Juan, Carlos, etcétera. En la manifestación ya saben que no nos va mucho a la parte pública, pero bueno, obviamente cuando nos ven a saludar intentamos ser educados y intentamos obviamente agradecer a todo el mundo que lo haya hecho. Gracias a todos ellos. La manifestación que ha habido a favor de cumplimiento, vamos a decir así, de la sentencia del 25%, técnicamente un poco más complicado, donde no estaba Feijóo, curiosamente, que luego eso sí ha hecho unas manifestaciones que un poco sorprende, porque dicen, si no le das importancia a este tema, pues ¿para qué hablas? En fin, son de esas cosas de Feijóo que a veces despistan bastante. Es aquella sensación muy política, vamos a decirlo así, que pasó en su momento, curiosamente, en el 2017. Recordarán a los líderes socialistas que la primera manifestación que hubo en aquellos momentos duros no fueron un acto a Tarragona, y luego corrieron a explicar que iban a la segunda y a cualquiera. Son detalles técnicos que a veces el equipo de Feijóo no acaba de entender. Suponemos llamó a la burguesía catalana y le dijeron que eso era cosa del extrarradio, vamos a decirlo así, que no se molestara en ir. Grave, creemos, error de Feijóo. Luego hablaremos de Vox. Y ha aprovechado también esa manifestación Santiago Abascal para emplazar a Olona a decidir si vuelve a afiliarse o regresa a la abogacía. Ha sido muy claro el presidente de Vox. Hay una cosa muy curiosa, que Olona, recordemos, dijo hace unos días que ya no se había dado de baja, y ayer alguien filtró un medio que se había dado de baja hace 2 meses. Todo esto tampoco deja en buen lugar a Macarena Olona. Luego nos iremos a temas que un poco que no deberían sorprendernos, nos dan bastante vergüenza ajena, lo digamos así de claro. La Palma, la gente de La Palma aún está esperando las ayudas. Fíjense la de vuelos que han ido allí, la de fotos que se han hecho al presidente y los ministros, pues no han recibido las ayudas que se dijeron. Esto es una auténtica vergüenza. Como también es una vergüenza, como puede imaginarse, ese cierre el mes pasado de más de 20.000 pymes, y 90.000, según los datos recabados, podrían estar cercanos a la quiebra. Finalmente nos pasaremos por el funeral de Isabel II, que se tendrá en las próximas horas, donde ya se han desplazado muchos dignatarios allí y donde esperemos todo transcurra con tranquilidad, amplias medidas de seguridad, como pueden imaginarse, en una semana que es luctuosa, digamos, en el Reino Unido, que en estos temas son bastante más, no sabemos qué palabra indicar, más protocolarios, digamos, que otros países de Europa. Pues si les parece, empezamos con el primer tema que hemos comentado, que es este corre, corre, corre del presidente Sánchez, que se va a iniciar, bueno, sí va a iniciar mañana, vamos a decirlo así, pero se ha iniciado hoy con ese vuelo directo a Berlín para ver a la selección. Fíjense qué mal organizado estaba el tema, cuánta improvisación, que quien haya visto el partido lo ha visto sentado en una silla prácticamente al lado de la cancha. No sé, ¿ustedes se imaginan de verdad en un acto organizado donde se hubiera habido previsión o lo que sea? Porque hay temas que el presidente del gobierno debería saber un poco. Miren, nosotros entendemos que no se supiera obviamente que España iba a la final hasta el viernes. Eso parece bastante obvio, hasta que se disputó la semifinal. Pero hay una cosa que se llama preavisar.
de esto parece que no lo entienden. Cuando empieza un campeonato de estos, si hay intención, obviamente, de ir, y si no se quiere ir a hacer la foto, como es lo que quería el señor Sánchez, entrevista incluida, corbata fuera, obviamente, hoy, pues lo que se hace es decir, hace un par de semanas se avisa por protocolo, obviamente, para eso hay las comunicaciones a través de la embajada incluso. Oiga, si España llega a la final, pues desearíamos ir a la misma. Y se tiene todo previsto, que luego no llega, pues miren, pues seguramente el presidente de Grecia habría dicho lo mismo, o el presidente de Italia, o el de vaya usted a saber quién. Por cierto, no estaba el de Francia, porque obviamente, con todo el respeto, es una gran victoria, pero creemos en una situación como la actual. Bueno, tampoco estaba, seamos sinceros, tampoco Sánchez ha sido invitado a Londres, con lo cual tampoco tenía mucho donde elegir. Se ha presentado allí a hacerse la foto, y esto forma parte de ese recorrido que decíamos, parece que empezaba mañana, que se va a Nueva York, porque tenemos al presidente danzando, intentando tener reuniones para, lo que hemos dicho en más de una ocasión, tiene el camino cerrado en España y lo que está buscando es una salida internacional. Y no solo va a ser eso, va a seguir intentando jugar con todos los elementos pasados y futuros para intentar humanizar, vamos a utilizar esta palabra, su figura delante de los ciudadanos. Pero fíjense los detalles que le van mal. ¿Recuerdan cuando fue a Sevilla? Fracaso del acto y prácticamente cancelación de los actos siguientes. Tuvieron que retrasar el de Toledo, que viendo la pinta, recordemos el de Sevilla, se hizo más famoso porque te bote chapote, vamos a decirlo así claro, que por otra cosa. El de Toledo, reducido a lo mínimo, y con gente prácticamente que se le ha pedido el currículum y casi la declaración de renta para ir, para evitar cualquier incidente. Y tenemos, por otro lado, en la visita de hoy a Berlín, no sé si se han dado cuenta, pero esto algún día alguien lo explicará seguramente. La intención del presidente, como pueden imaginarse, era, pues no diremos que era, ¿cómo se dice? Perdón, levantar el trofeo. Obviamente se imaginan que no era esa la intención. Pero sí, en alguna manera, aparecer. De alguna manera estaba al lado de pista, quien haya visto el partido lo habrá visto, aparecer en alguno de los festejos, como departiendo con la gente, y según parece, le han comunicado que no era oportuno, que era una victoria de los chicos, lo que llaman ellos familia, y que no querían mezclar nada, educadamente, y obviamente el presidente ha decidido no salir de su lugar, ni a la entrega de trofeos, que saben que eso es muy habitual cuando hay política, es decir, oye, daban las medallitas, por ejemplo, y que se hubiera puesto ahí el presidente al lado a dar un abrazo a todos. Hubiera creado una gran incomodidad y seguramente, y esto es lo más curioso, hubiera generado una pitada de la afición que había. Que español no era mucho, pero al final sabe que esto, si pitan unos, pitan todos. Y se ha considerado que no era oportuno ese movimiento. Mañana, como decimos, se va a Nueva York para intentar esas reuniones, que allí, se imaginarán, no lo conoce ni Dios. Quizás se vuelva a hacer aquella foto paseando por Nueva York con 12 guardaespaldas, como si fuera alguien importante. Pero la sensación cada vez más evidente es que está actuando a la desesperada. Y claro, dicen, vamos a intentar mover la imagen internacional para buscarnos un cargo, pero tenemos un gran problema en España. No podemos salir a la calle, no podemos ir a Sevilla, no podemos ir a Toledo, no podemos ir a ningún lado realmente. No nos dejan ni cuando gana una selección española casi, ni sacar la cabeza. Fíjense el detalle, que incluso la entrevista que le han hecho era enlatada. O sea, la han hecho cuando había los anuncios y luego la han colocado porque había que colocarla. Y la triste realidad, por cierto, un Sánchez que había criticado a Scariolo, que es para algunos que algo de baloncesto sabemos, es el gran artífice de este campeonato, lo había criticado diciendo que era un medio y todas las cosas que quieran imaginar, se lo encuentran por Twitter todo esto. Pero la realidad es que piensa el equipo de Sánchez. ¿Cómo podemos hacer para intentar movilizar al electorado dentro de España? Y son conscientes que el único electorado que pueden movilizar y el electorado que pueden traerse a su vera es aquel electorado que vive de la historia. Y maquiavelan, ¿qué pasa en el 2022? Fíjense a dónde llega el nivel, ¿eh? Pues dice alguien, una mente pensante en la Moncloa, que no se extrañen, entre 700 alguno pensará, dice, oye,
Félix, que se cumplen 40 años de la victoria del socialismo en 1982, el 28 de octubre. Coño, hagamos un acto de homenaje. Traigamos a González, que no se puede negar, porque le vamos a homenajear a él y quedaría un poco raro, aunque no traiga a Sánchez. Y capitalicemos ese cambio efectivo que hubo en España, y eso creemos algunos que es innegable, a partir de esa victoria socialista, donde muchos que jamás volverían a votar al socialismo, nosotros conocemos unos cuantos y unas cuantas, que fue gente de cierta edad, obviamente, la única vez que votaron a Felipe González y al socialismo, porque creyeron en el cambio, que algunos pensamos que hizo, y eso es cierto, pues intentan rememorar aquella época y llevarse en un acto donde estarán aparte. Es para reírse, ¿eh? Porque imagínense que si Felipe no traga a Sánchez, imagínense a Zapatero. Pues se van a llevar a los tres a intentar explicar aquella historia. Ciertamente, y esto es la parte divertida, dentro de la propia Moncloa hay cierto resquemor. Porque saben que Felipe, entre comillas, no es un tío de fiar, vamos a decirlo así. Y vaya a saber qué dice. Pero no puede negarse, porque más faltaría que se negara un homenaje a él y a su victoria en 1982. También considera que está en una fase un poco paya, vamos a decirlo así, que es un poco más inestable de lo habitual, pero consideran que es la manera de rejuvenecer, entre comillas, la expresión, al votante socialista, de hacerle tirar de historia y de hacerle creer que Sánchez es el nuevo Felipe. Y esta táctica, que puede parecer un poco extraña, porque dices, hombre, pues no se nos ocurre, recordemos, 28 de octubre, pues parece que es la táctica inteligente que se le ha ocurrido en este corre al Partido Socialista, en intentar, desde Félix Bolaños, aterrizar, digamos, en la mentalidad de mucho potencial, según su criterio, votante. Todo esto, además, en medio de esa guerra que llevamos relatando entre el PSOE y el propio Sánchez, que parece que no acaba de encajar. Y aquí es donde empieza el miedo, vamos a decirlo de doble manera. Por un lado tenemos los que consideran que hay que homenajear a Sánchez para revitalizar el partido de cara a las elecciones de mayo, y los que piensan que eso no significará una salida adelante de Sánchez, sino un reforzamiento seguramente de muchos líderes municipales y locales, que es las elecciones que vienen ahora. Y este escenario, curiosamente, alejaría las elecciones hasta final de año, que es la intención primaria, porque lo que les preocupa realmente ahora al Partido Socialista, como hemos dicho desde hace semanas, es las elecciones de mayo. Les preocupa que miles y miles de sus cargos, más de 8.000 municipios en España, se queden sin sueldo y no tengan donde caerse muerto. Por cierto, algo que también preocupa obviamente a algunos diputados, pero los diputados en el fondo estamos hablando de poquitos, de 50, 80, 100, no hablamos de miles de cargos. Y esa es la realidad que nos va a enfrentar ahora. Buscar el socialismo de la mano, entre comillas, del propio Pedro Sánchez. Una, la salida internacional del presidente, esta es una unidireccional, digamos, del presidente. Y dos, el partido intentar recuperar, vamos a decirlo aquí, la figura del socialismo histórico, vamos a llamarle de esta manera, para intentar apretar un poco en las elecciones municipales luego con las candidaturas locales. Claro, a todo esto, que no dejan de ser estrategias de despacho, pues siguen con el tema del indulto o no a Griñán. Recuerden que ayer apareció esa lista de unos 4.000 personas, entre las que estaban gente muy curiosa, por ejemplo, Del Bosque, que ¿qué quieren que les diga? Pues muy bien, seleccionador de España, ex seleccionador de España, pero su opinión sobre indultos creemos que, bueno, no sé, es como si mañana dicen que el Consejo General del Poder Judicial haga la alineación a Luis Enrique en el Mundial de Qatar. Pues nos parecería cuanto menos extraño. No vemos ahí a Lesmes diciendo, no, que juegue Unai o que juegue De Gea, vamos a votarlo entre todos, los progresistas votan por una defensa y los otros votan por otra. Pues parece extraño, pero bueno, estaba allí Garci, luego políticos de la vieja guardia, nunca mejor hay que decirlo, porque parece que la vieja guardia en política sigue creyendo que su influencia es máxima. Hablamos de los Roca, de los Borrell, bueno,
este vieja guardia, pero este sigue chupando. De Solana, que por cierto, se habla de si será candidato en Madrid. No sé si ahora los candidatos de ciertos partidos, con todo el respeto, van a ir con bastón. Durán y Lleida, obviamente la prensa que saben a qué se dedica, como Gabilondo, Maruja Torres, toda esta gente, que al final es lo que más de uno lee por redes, y decimos por redes porque es donde más hemos mirado este tema, Sabaté también, por cierto, que es esa doble dinámica, digamos, de alguna manera, existente en este país. Es decir, resulta que si un juez condena, vamos a poner un ejemplo muy directo, a los de la manada, por decir un ejemplo muy directo, o a Bárcenas, por decir otro ejemplo muy directo, es un gran hijo de su madre y de Satanás, que se pudre en el infierno, pero si condenan a Griñán, pobre hombre, que él no hacía nada, era el tonto útil. Y nosotros insistimos, aquí el tema clarísimamente es qué puede decir Griñán o no. Alguno dirá, ¿y qué cojones sabrá del Bosque de lo que sabe Griñán o no? Solamente del Bosque no sabe nada. Solamente del Bosque, pues lo conocerá en persona, le caerá bien, sabrá ir a tomar un café. Griñán seguramente es un tío espléndido que va tomando cafés con mucha gente, porque si no, no se acaba de entender toda esta polémica. Luego sale el portavoz del Partido Socialista, Patxi López, y dice que lo de Griñán no es corrupción. Y no iremos a Montesquieu, aquello de la división de los poderes, pero claro, cuando la política se mete a decir a los jueces qué son las cosas, pues se hace cuanto menos extraño. Y lo que no entiende el Partido Socialista, aquí hablamos de global, porque fíjense que en este tema Sánchez habla poco o muy poco. Parece más que es un tipo de petición, vamos a decirlo así, de la vieja guardia socialista, que le importa un carajo todo, porque están pasos de vueltas, vamos a decirlo así. Claro, ¿alguien se cree que tiene algún problema para vivir bien Borrell, Solana, incluso, aunque no sean del partido, Durán y Lleida, Roca, o incluso gente, como hemos dicho, como Gabilondo o como Garci, ya tienen la vida solucionada? Ellos no tienen que ganar elecciones. Con lo cual, a ellos la parte, no la ética, la parte representativa de su decisión les importa un carajo. Fíjense que hasta Lobato, ¿saben? Este que se mueve en el Partido Socialista de Madrid, ha dicho que no al indulto. Todos aquellos socialistas que se han de jugar su recorrido en unas elecciones van a decir que no, porque saben que ese indulto va a perjudicarles, como es lógico y normal, obviamente. Y todos aquellos, y aquí viene la gracia de la historia, que han mamado de la política, algunos sin pegar mucho golpe, que son los auténticos vividores, estafadores de la obra pública, vamos a decirlo así de claro, pues como nunca les han dicho nada, pues van a apostar por el indulto. Y eso es como crear un partido curiosamente socialista de dos velocidades. Porque fíjense, ¿qué decidirá Sánchez? Porque Sánchez necesita elecciones para ganar, o ya da por descontado que se va a ir y no va a presentarse, como nosotros estamos diciendo. Y fíjense que en ese modelo, sabemos que es complejo, pero creo que es muy fácil de entender, en ese modelo, en esa dicotomía, es donde habrá la decisión o no del indulto. Si acaba teniendo más fuerza el partido que ya no necesita votos, o acaba teniendo más fuerza el partido que necesita votos. Los que necesitan la política para vivir, o los que han vivido de la política toda la vida y ahora nadie les molesta. Y eso debería hacernos reflexionar a todos, que seguramente una de las cosas más interesantes que habría que hacer en este país es, con todo el respeto, investigar fortunas, por ejemplo, como la del exministro Bono, por decir un ejemplo claro, que no parece lógico que hayan generado dinero, tanto dinero en la política, y que parece que creen que ya han salido libres. Recuerden, y es un ejemplo muy animal, obviamente lo sabemos, pero es domingo a lunes, si a los nazis les persiguieron, como Eichmann, hasta el cabo de un montón de años, ¿por qué a quien es corrupto no se le persigue? ¿O nos tenemos que fiar de la frase de Patxi López y creer que lo de Griñán, y entre comillas, lo de otros no es corrupción? Porque eso al final es la sensación de que para ellos, para muchos que han robado a puertas en este país, lo suyo no era corrupción. Porque si 600 millones desviados no es corrupción, y tú me lo preguntas como aquel poeta, si tú me lo preguntas, ¿sí qué es corrupción?
Y eso es así de triste, así de real. Y fíjense, curiosamente, como decíamos antes, ¿a quién van a homenajear el partido ahora, el 28 de octubre? Al Partido Socialista, del que nació, de Felipe González, del que nació mucho millonario que antes no lo era. Cada uno que interprete lo que quiera, cada uno que haga su composición de lugar. Hoy, curiosamente, en Barcelona ha habido la manifestación contra la sentencia del 25%, curiosamente no, estaba convocada por la Escuela de Todos. Ha asistido pues líderes como Inés Arrimadas, que nos ha hecho muchas gracias. Nosotros hemos estado allí con el diputado Pablo Cambronero, que ha estado también en cabecera, más que nada por un detalle tonto, que nosotros nos gusta explicar las cosas. Es curioso porque el único que ha preguntado al gobierno por el incumplimiento de la sentencia, hasta lo que sabemos, ha sido él. Con lo cual, qué menos que merecer estar donde estaba. Como decíamos, ha llegado Inés Arrimadas, que nos ha hecho muchas gracias. Lleva más escolta que yo que sé qué, yo no sé quién debe ser, porque se ha cruzado con nosotros en una cafetería. Saben que últimamente nos cruzamos con mucha gente. La última vez que nos cruzamos con ella fue en un ascensor. Pues iba como toda escolta. Luego ha llegado Santiago Abascal y entre nosotros, joder, parecía que era con los gritos y bocinazos y tal. Nosotros pensamos que venía, no sé, Mick Jagger. Pues la gente que se hacía fotos tenía cierta edad, pero vamos, parecía un Star System aquello. Luego también hemos visto al líder del PP, sinceramente a Cuca Gamarra no hemos visto, suponemos también estaba, hemos visto al líder del PP más campechano, más como diciendo, joder, qué puñetas hacemos aquí. Y la realidad es que Feijóo nos ha presentado. Ha pasado un detalle muy curioso, que había tres, esto vamos a explicar anécdota, digamos, del interior. Había tres cordones, por decirlo de alguna manera. El primero, como es lógico, los organizadores. El segundo, los políticos. Y el tercero, la gente. Bueno, hasta aquí se puede entender, porque del primero al segundo, pues es normal que haya las cámaras, etcétera, etcétera. Curiosamente, digamos que por un despiste, o por lo que sea, los del segundo se han ido al tercer grupo. A las Arrimadas, incluso Pablo Cambronero, etcétera. El tercer grupo estaban los de Valens en el segundo grupo. Nosotros, casualidades de la vida, hemos hablado con gente y nos hemos dado cuenta, hemos avisado, se han movido y se ha movido también el equipo de las Arrimadas, posteriormente el del Partido Popular, pero según parece nadie ha avisado a Vox, que se ha quedado al fondo, con lo cual, si se fijan en muchas de las fotografías, no aparecen ningún líder de Vox. Y hay que decirlo, porque miren que nosotros saben que tenemos nuestra opinión del tema, pues los han dejado ahí. ¿Qué quieren que les diga? La participación, ya saben, en estos temas siempre es complicada. Según la Guardia Urbana, 2.000 y pico. Según la organización, 130.000, 150.000. Nosotros que saben que una de las aficiones que tenemos en Barcelona es hacer numeritos de manifestaciones. Y cuando llevábamos un rato, ya hemos comentado con el diputado, nos ha preguntado cuánta gente. Digo, yo le he hecho 10.000. Y creemos que por ahí iban los números. Es cierto que la gente está cansada de manifestarse, sea por lo que sea. Y es cierto que son temas que parece que no atraen, digamos, y más un domingo caluroso como el de hoy, a la gente. Lo cierto es que decíamos que Feijóo se encontraba en un papel complicado, porque claro, no le gusta, ya saben, hacerse la foto con Abascal, con Vox, y claro, y era la decisión esa, voy o no voy, y reconocemos nosotros que es un momento difícil, porque al final, lo importante si vas es porque has hecho algo, que es el ejemplo que hemos puesto en este caso de diputado Cambronero. Si no has hecho nada, no vayas. Y si eres suficientemente consciente de que has hecho algo porque consideras, en este caso, que era tu labor como diputado o tu labor como grupo político, si fuera en otro caso, oye, pues vas orgulloso de lo que has hecho, porque estás defendiendo a los ciudadanos de una cosa que saben cumplir una sentencia, vamos a decirlo así de claro. Feijóo no ha ido, pero ha dicho la frase de nadie tiene derecho a revolverse porque se hable español, que entre nosotros tampoco se acaba de entender muy bien, pero que parece un poco como diciendo, hubiera ido, pero me daba mucho palo, depende con quién tuviera que ir. Y esto es un defecto, pensamos algunos, formal, de algunos políticos, que nos recuerda mucho aquella frase de Jordi Pujol, que hemos citado en alguna ocasión, por cierto, ya recuperado de la enfermedad, ya ha salido del hospital, que decía, hoy no toca hablar de esto, lo políticamente correcto, etcétera, etcétera, que nos parece muy bien en el escenario de los años 80, de los 90, pero que creemos que en un mundo ágil, en un mundo de la información como el actual, la gente lo que necesita es movimientos serios, serenos y contundentes. Y nosotros
por decirlo claramente, creemos que era una manifestación que había que ir, pero había que dejar obviamente a los representantes que habían hecho todo el trabajo, digámoslo así, en primer lugar, y esos políticos que se han apuntado a esto como un bombardeo, luego hacerse una comidita y todas esas tonterías que les encanta, pues nos parece que sobraban, entre comillas, ¿eh? Es decir, está muy bien ir a apoyar, pero no ir, que es el problema a veces de la política, a figurar para ser los primeros. Quien haya trabajado, que cada uno le juzgue cuando llegue el momento. Pero lo que está claro, que algunos, hemos visto hasta el mundo mal, que ¿qué quieren que les diga? Creo que no es su tema precisamente, su especialidad, vamos a decirlo así de claro, o a la propia Cuca Gamarra, que técnicamente no la hemos visto en fotos, pero nos parece cuanto menos todo sorprendente en ese sentido. Pero han aprovechado algunos líderes, curiosamente, y nos estamos refiriendo obviamente en este caso a Santiago Abascal, a una pregunta que nos ha hecho mucha gracia, porque le han preguntado directamente, estábamos relativamente cerca, le han preguntado qué opina más o menos del tema de Macarena Olona, no sé qué, ha dado la vuelta de Dios, hay que decirlo así, a nosotros nos parece una respuesta curiosa, y luego ha dicho, no voy a dejar de responder su pregunta, y la ha respondido, ahora vamos a la respuesta, pero a veces pensamos, hombre, que si te hacen una pregunta no hace falta explicar la Biblia. A ver, si te preguntan 2 más 2, no hace falta decir que el sistema matemático se crea en la época yo que sé cuál, creo que árabe, no sé qué, que los números exactos no existen. No, dices 4. Porque, más que nada, se va a intentar gestionar el tiempo de todos. Porque fíjense, si tú respondes una pregunta, que por cierto, la ha respondido y ha dicho buenas tardes, como diciendo, aquí hemos llegado. Pero has respondido, ahora vamos a la respuesta. Pero es lo que decimos, si tú respondes cada pregunta diciendo la Biblia en verso, pues a lo mejor hay 3 preguntas. Pero si tú respondes diciendo 4, 6, 8, 12, a lo mejor hay tiempo para 20 preguntas interesantes, porque al final lo que interesa a la gente es la respuesta. Y Abascal ha emplazado a Olona a decidir si vuelve a afiliarse a Vox o regresa a la abogacía. Nos parece muy curiosa la respuesta, pero muy certera, vamos a decirlo así. Saben que nos encanta decir, y hemos dicho en más de una ocasión, que Abascal creemos que debe montar muy bien a caballo, pero creemos que le falta ese gancho, aunque creemos que es buen tipo, también hay que decirlo, pero creemos que hace falta un poco más de brillantez, digamos, en algunos temas. Está muy bien como Star System, lo hemos dicho, hemos visto un montón de gente pidiéndose casi autógrafos y haciéndose fotos y selfies, lo cual nos parece muy bien, pero creemos que la política es otra cosa. Pero la respuesta creemos que es muy correcta y bien pensada, y lo decimos así claro, porque fíjense, Olona dijo hace un par de días, antes de su viaje, sorpresa a América, a hablar de religión, dijo hace un par de días que ella no sabía dado de baja del partido. Curiosamente, a las pocas horas alguien del partido filtró a un medio conforme se había dado de baja, con lo cual la dejaba en evidencia. Y hoy el presidente vuelve a tirar sobre el mismo tema diciéndole que se vuelva a afiliar. Es un tiro directo, es un tiro bien pensado, hay que decirlo así. Hay el asesor que le ha preparado la respuesta, porque esa pregunta era imaginable, o es de esas preguntas quizá que le han dicho a la periodista de esta pregunta que te contestará. Es buena. O que regrese o se regresa a la abogacía. Si le pasa la pelota a Macarena. Realmente es una situación, lo hemos explicado más de una vez, que no se acaba de entender y que crea muy malestar en Vox, porque les da la sensación de alta traición, vamos a decirlo así de claro. Y el problema, insistimos, es que o Macarena recala en otro partido, podría intentar volver a Vox, pero algunos pensamos que sería un error de Macarena y sería un error de Vox. O recala en otro partido, porque parece que la aventura de crearse una línea propia, esto no es hacer línea de ropa ni nada, no parece viable de cara a unas hipotéticas elecciones generales. Veremos por dónde discurre, suponemos habrá que esperar a que vuelva de su viaje, lo cual tampoco se entiende mucho, pero es una sensación un poco pintoresca, vamos a decirlo así. Lo hemos dicho en más de una ocasión, nosotros teníamos, políticamente hablando estamos hablando, obviamente, no personalmente, teníamos una opinión de Macarena positiva, pues políticamente hablando creemos que era una buena fiera, vamos a decirlo así. Dudamos de que fuera una buena líder,
lo vimos en las elecciones de Andalucía, parece que es más una buena secundaria, y tras las patinadas continuadas ya no tenemos claro exactamente qué es. Apostamos que la línea buena hubiera sido juntarse por ejemplo, Díaz Ayuso, pero directamente, si estuviéramos, que no estamos en el equipo de Díaz Ayuso, no recomendaríamos ni por asomo atraerla, porque el daño que ha hecho a su propia figura, que es lo más difícil en política, creemos que es bastante difícil de superar. Por cierto, y hay un tema que siempre es interesante, que recuerdan que siempre nosotros explicamos las 3 escenas que se están llevando en los últimos meses. Y más de una persona nos decía que había una escena que no acababa de entender. Siempre decíamos, fracaso, elecciones andaluzas, bronca final entre Podemos y PSOE y elecciones de mayo. Y más de uno nos decía, es que en la cumbre de la OTAN la bronca, que esa bronca, no se vislumbra. Pues hoy en un medio ha salido que estuvo a punto de romperse el gobierno el día 5 de julio tras la cumbre de la OTAN. Ya ven, la puñetera bola de cristal acaba confirmándose por los medios, no sabemos por qué. Pero son cosas, curiosamente, que pasan en este programa, en este canal y en este país. Estuvo a puntito, ya saben que hacer previsiones a veces es complicado, pero fíjense que al final lo que queda es el sustrato de las cosas. Vamos a poner ejemplo muy bestia antes de pasar al siguiente tema. Si tú estás, vamos a ponernos casi prácticamente de mundo sálvame. Si tú estás con tu pareja y estás a punto de romper, pero casi seguro, no vamos a ir a estas casas de apuestas, pero diríamos que 8-1 a que antes de un año rompes. No sé, cada uno que mire su experiencia, si luego de una gran situación tensa ya, que se lleva fatal, porque esto si fuera un matrimonio, hablamos matrimonio, pareja de hecho, que nadie se ponga ahora nervioso, hombre, se hace difícil que al final uno o una, porque esto nos da igual, fíjese el detalle, llega a casa, se sienta, come, no limpia, no hace nada, solo quiere estar en casa, porque el otro, uno u otra, cobra mucho dinero y le pasa dinero cada mes. Eso es lo que hace Podemos con el gobierno, es la mantenida. Y claro, ¿hasta qué punto acabará alta las pelotas el señor, la señora que mantiene a un fulano, fulana, que le admite que nunca te voy a dejar? Recuerden las últimas declaraciones de este Podemos, porque queremos aguantar en el gobierno. Pues miren que a veces los ejemplos humanos nos enseñan muchas cosas en política. Entiendan también, y miren que aquí no estamos muchas veces por el Partido Socialista y lo saben. Por los líderes actuales del Partido Socialista hemos hecho el inciso y lo saben, pero entendemos que muchos de ellos, incluso daríamos aquí una palmadita a Bolaños, estén hasta los putos cojones de esta gente, porque debe dar mucha rabia llegar a casa, hacer la comida, limpiar, barrer, fregar, todo, con alguien que curiosamente dice que eso es antiguo y eso ya no se debe hacer. Pues eso es la mantenida que se llama Podemos, que cree que vive en el siglo pasado y que está encantado de haberse conocido. Quien curiosamente no está encantado de haber conocido a los políticos es la gente de La Palma, que se acuerdan, el volcán, sí, lo que hubo luego de Afganistán y luego antes de la guerra de Ucrania, etcétera. Pues se ve que no han recibido las ayudas. Eso sí, recuerden que más de 50 vuelos, más de 50 visitas de ministros, presidentes, todos con la foto. Fíjense, todos con la foto. Había mucha gente engañada que confiaba en este señor y que se ha dado cuenta de que nada, de nada, de nada. Lo triste es que también lo explicamos que pasaría eso, porque al final este gobierno es de ir a hacerse la foto. Cuando le dejan en Sevilla y Toledo, fíjense que ya tiene dificultades, o en Berlín y en el partido de baloncesto, que no les han dejado hacerse la foto, aunque seguro que mañana pone alguna en su perfil nuestro gran llamado presidente, para intentar
No sabemos exactamente qué, posiblemente para intentar aparentar, digamos, alguna cosa. Fíjense el detalle. Defensa del libro y una lección de triples para una victoria histórica. Sois de oro, hay que crecer siempre. Y luego ha puesto, ha sido un privilegio poder vivir vuestra hazaña hoy en Berlín. Bravo equipo. Una foto personal que ha hecho él desde donde estaba sentado porque no le han dejado, como insistimos, han pedido, digamos, que no entrara al escenario como había pedido él. Al menos lo ha respetado, vamos a ser sinceros. Lo que tampoco parece que va por buen camino es que el mes pasado encerraron nada más y nada menos que 20.000 empresas y 90.000 según datos económicos que han salido hoy. Están en riesgo o están en quiebra técnica. Estamos delante de una situación muy caótica. Alguien nos decía hoy de que parece que hay una parte de la población que no es consciente de lo que viene. No sabemos si es consciente o no, pero lo que viene va a ser muy complicado. Y solo hay que hablar con empresas, con autónomos, quizá, y lo decimos con todo el respeto en este caso, no hay que hablar con funcionarios, etcétera, que siguen cobrando y creen que esto va a funcionar toda la vida, o con pensionistas, etcétera. Pero la realidad es que vienen tiempos muy duros y no todo el mundo va a poder asimilarlo. Finalmente, y vamos a acabar ya, que nos estamos alargando un poco y mañana toca trabajar, funeral de Isabel II, donde también han ido algunos a trabajar. Al final, al presidente no lo invitaron, prefirió ir. Bueno, prefirió no, porque perdón, no la han invitado. Estará la jefatura de Estado allí. Esperemos que transcurra con normalidad. Se hace extraño desde una mentalidad, vamos a decir civil, es decir, desde una mentalidad de persona normal, un funeral de tantos días, pero miren, tampoco se muere una reina cada 2 días. Esperemos que todo transcurra con normalidad. Va a empezar la semana con este tema, con el viaje a Nueva York del presidente. Se corre del presidente. La actividad va a ser cada vez más intensa y habrá que estar siguiendo con todos estos temas, porque realmente pensamos, lo dijimos ya, que se vienen unos meses muy intensos y las sorpresas pueden venir en cualquier momento. Y nosotros vamos a intentar estar aquí pendientes para poder explicarlas. Mañana, si no hay novedad, suponemos, no veremos si hay segundo café, porque nos toca una serie de reuniones todo el día en Barcelona. Si no, habrá seguramente confirmado de noche, donde intentaremos explicar todas las novedades que han pasado en las últimas horas. Patreon, canal, transferencia, todas esas cosas que a algunos les gusta repetir. Por cierto, una cosa importante, no sabemos si estará hoy Elías por el chat, pero recuerden felicitarle, que hoy, por ayer, o sea, por el domingo, fue su cumpleaños. Saben que ha cumplido pocos, eso es el baby del canal. Saben que no hacemos habitualmente comentarios de oyentes ni nada, pero miren, nos apetece. Si está por el chat, aprovechen, le felicitan, que nos diga la edad real que tiene y así no hará tanto cachondeo con lo de Patreon, canal, transferencia. Y Elías, somos así. Nos emplazamos a mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.